eso que está ahí, sin contar la cantidad de leyes que asignan valores fijos, que hablábamos tú y yo desde aquella época en que teníamos la sección en tu programa, ¿verdad? Que hablábamos, señores, hay que tomar en cuenta que si repartimos todo esto que dicen todas estas leyes, no alcanza. No hay presupuesto. No hay. Entonces, ese tipo de cosas ciertamente representan una camisa de fuerza. Lo que pasa es que se va postergando la discusión y un poco se maneja la opinión pública en función de la posición en que estamos, en que se enfoque en el dispendio, en el mal uso del ingreso público y no en la ausencia de él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estamos más enfocados en la calidad del gasto, que está muy bien, y no en la cantidad de recursos que necesitamos para gastar en algunos sectores que con esos ingresos no es posible. Repasando lo que dices, yo creo que es importante subrayar que, o sea, el 70% de los ingresos fiscales, para que la gente entienda, de los impuestos que pagamos, los pocos que pagamos impuestos, ya se ha dicho que más del 50% de nuestra economía es informal, o sea, no ha habido manera de que entren al sistema y se le ha hecho cosquillita y vamos mi pyme y le ponemos esto y muñequitos para allá y para acá y se siguen en la informalidad y cada día mucha más gente se suman a la informalidad. De los pocos que pagamos impuestos, el 70% del presupuesto se hace con ese dinero que nos cobran a manera de impuestos, para que la gente entienda. Y de ese 70%, ya el 60% está comprometido para abono de la deuda, para pagar capital, no sé qué cosa. O sea, nos viene quedando... Ojo, ¿no? Educación solo es el 26% de los ingresos fiscales. Solo educación. Solo el Ministerio de Educación. Ya eso se pasa. Entonces, viene quedando como un 30 o 40% que hay que buscarle. Ahí es donde viene el déficit. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Más deuda? Más deuda. Por ejemplo, este año vamos a tener una deuda que va a bordear, como casi siempre, el 5% más o menos del Producto Interno Bruto. Vamos a tener un déficit de 200, en números absolutos, 231 mil millones, que es más o menos el 3% del Producto Interno Bruto otra vez. Entonces, seguimos como que en ese mismo círculo vicioso que es en el que hemos seguido en los últimos tiempos. Este año no se anuncian medidas importantes en el plano de ingresos. Se dice que se van a recaudar ingresos incluso por encima del crecimiento de la economía, pero sin medidas adicionales. Y solo tenemos para destacar de ese lado Barrick, que luego que el año pasado prácticamente no pagara nada por los avances que había efectuado en años anteriores, este año aparece con 15 mil millones de pesos que aportará. Barrick se ha mantenido, si hacemos un promedio, pagando anualmente cerca de 14 mil millones al año, digamos dentro del presupuesto, en promedio, ¿verdad? Del otro lado, de ese mismo lado, bueno, está lo que se ha hablado tanto del no ajuste por inflación del ingreso exento de las personas, ¿verdad? De la exención para impuestos sobre la renta, que también ha sido una medida que aparece desde el 2018 consistentemente. Primero apareció en el 2012, se termina en el 16, se aplica un año, y desde el 2018 nuevamente se utiliza esa medida con dos fines: primero para recaudar y segundo para aumentar la cantidad de personas que pagan impuestos sobre la renta, ¿verdad? Ahora, Germania, dos preguntas, pero una, me llama la atención que en el presupuesto que se ha sometido al Congreso para convertirlo en ley, para que la gente entienda, es una ley el presupuesto y la tienen que aprobar los legisladores. Al final, como no le dan importancia y ninguno sabe de eso, ni llaman para consultar a Germania, explícame esto, ni nada. Le dan para allá, aprueban, y por eso hay tantas leyes asignando partidas fijas y no saben de dónde salen,
para que vean cómo estamos en este país de loquitos. Ahora, hay una partida que es la del subsidio a los combustibles. Eso ha garantizado, desde que empezó este gobierno, esta administración del PRM, bueno, empezó en un momento difícil, post pandemia, vino la guerra Rusia-Ucrania, ahora estamos en otra guerra y ya estamos buscándole la quinta pata al gato, que subió un poquito el combustible, el precio, etcétera. Y subsidiar el combustible de manera general, ahí entran blancos y cimarrones, le están subsidiando el combustible al mismo que va a casa de campo a ver a Elton John, como el que utiliza una guaguita platanera para vender las cosas. Entonces, porque no se ha encontrado la fórmula de cómo diferenciar eso. Yo creo que es bastante compleja, pero tendría lógica mantener ese subsidio. Creo que son como no sé cuántos millones, como 10.000 millones, una cosa de esa de pesos. Bueno, lo que pasa con el tema del combustible es que ya hemos llegado a un punto de afectar tanto el consumo y hemos tergiversado tanto y discutido tanto sobre cómo se aplica y cómo no se aplica, que cada gobierno se queda entrampado y no le queda de otra que mantener ciertos subsidios. Si no mantiene ese subsidio, pues impacta energía eléctrica, impacta transporte, impacta costos, y entonces fíjate que la inflación se ha mantenido en alimentos súper alta a pesar de que se subsidian los combustibles. Tú te imaginas si le quitan el subsidio, obviamente eso se transfiere a costo de transporte, a una serie de costos, y eso es lo que pretenden evitar los gobiernos. ¿Y hay alguna solución para eso? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos un país dependiente de petróleo. Nosotros importamos petróleo, no tenemos petróleo. Por tanto, tenemos que comprarlo. ¿Y qué ocurre? Que también creamos un impuesto que genera una cantidad de recursos por eso, por el consumo de combustible, que originalmente tenía la pretensión de desincentivar el consumo. Pero no se produce eso, el consumo sigue creciendo porque somos una sociedad muy dependiente de medios de transporte privados, muy dependientes de autonomía, ¿cómo se llama?, de plantas eléctricas, de autonomía energética y todo lo demás. Y pienso que hasta que no haya un trabajo que se ha hecho, de variar la matriz energética y todo lo demás, pues esa dependencia necesita una ayuda para que no llegue digamos, a la gente de esa manera. Hay otros mecanismos, tú puedes no subsidiar eso y crear otros mecanismos, pero que a la larga son subsidios. A la larga son mecanismos que se crean. Acuérdense de bono luz, bono gas, bono yo no sé qué, y 17 bonos más, que todo lo que son se convierte en subsidios para evitar impactar a sectores vulnerables. En este caso, como Cavada dice, es generalizado, y bueno, y por eso tiene ese impacto tan grande. Reducir, habría que ver que alguien haga un análisis, yo no lo he hecho, de si es más cara la sal que el chivo, de cobrar el impuesto y dar el subsidio, pero hay una corriente que dice que lo mejor es cobrar mucho, generalizarlo y después nos arreglamos cómo subsidiar. Hay gente que, por ejemplo, plantea, vamos a generalizar el ITEVIS, yo lo he escuchado, vamos a cobrarle a todo el mundo, aunque sea menos, y después a los pobres le devolvemos de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que después a los pobres no le van a devolver de ninguna manera, se va a volver un lío el subsidio que se da a esos pobres por pagar ITEVIS, y el resultado, en mi opinión, es peor, pero tú sí vas a recaudar más dinero. Entonces, a veces hay que... Yo a veces pienso, Germania, y acaba de mirarlo, que el país nunca va a terminar de tomar prestado para subsidios, para obras, para aquello, y que los hijos del hijo mío todavía... Bueno, pero Ariel, y Germania no puede verificar eso. No hay país que viva sin deuda. No, o sea, mira Japón, Estados Unidos, todo el mundo tiene deuda por encima del Producto Interno Bruto. Claro. Eso no es lo malo. Exacto. Te voy a hacer un símil con una empresa privada. Una empresa privada, aún teniendo el dinero, no compra una maquinaria, un equipo y un edificio con su bolsillo, porque se descapitaliza. Claro. Está penalizando el año corriente para una inversión de varios años. Utiliza algunos criterios que no se utilizan en el sector público, pero entre ellos apalancamiento, flujo, rentabilidad, etcétera, etcétera. En el caso del Estado, hay que tener
conciencia de que cuando la deuda se hace para financiar obras, como podría ser el metro, como es el monorriel, tiene sentido, porque está haciendo que nuestra generación no pague la totalidad de la inversión de un metro que van a usar los nietos también, y los bisnietos míos y otras generaciones. Pero además, la carga impositiva que habría que generar para financiar eso es imposible, con lo cual la deuda siempre será necesaria hasta un punto y positiva. Ahora, hay una regla de oro, solo para terminar, hay una regla de oro que le dicen la regla de oro de las finanzas públicas, es que el tope debería ser que yo nunca me endeude para el gasto corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que no me endeude para salario, para publicidad, para subsidios, que para eso no me endeude. Porque eso no genera otra cosa. Porque eso no genera ningún retorno social de ninguna naturaleza. Y ese sí es el peligro. En los últimos 3 presupuestos, los gastos corrientes, o sea, lo que se usan para operar el gobierno, ¿verdad? La nómina, etcétera. Claro, han superado los ingresos fiscales. Y eso sí es grave. Porque quiere decir que con la propia ingreso que genera nuestra economía para fines, los tributos, ¿verdad? Los ingresos fiscales, con eso no podemos ni siquiera pagar los gastos corrientes. Eso sí debería ser un llamado de atención. Porque tú dices, bueno, pues va a llegar un momento que como pago incluso los servicios de la deuda que se pagan de esos mismos ingresos fiscales. Entonces, esa debe ser un llamado de atención y, como digo, a partir del 2020, no cuento el 20 porque es un año inusual, pues realmente se puede presumir que la deuda se contrae para financiar gastos corrientes. Por ejemplo, este año los ingresos fiscales van a ser 74,000 millones menos que los gastos corrientes. Mira, donde viene mi inquietud, Germán, y por eso es que digo que nunca se va a acabar el tomar préstamo, es porque los partidos políticos se han encargado de vendernos a nosotros que todos los préstamos que están ahora mismo en el Congreso y que se están aprobando son malos, son catastróficos. Entonces, el que está en la calle caminando a pie dice, escucha la noticia de que la Cámara de Diputados aprobó un préstamo porque si yo cuántos millones de dólares, y uno se preocupa, uno dice, bueno, pero ¿y qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que también nos acostumbraron a eso, ¿eh? Sí, claro. Entonces, por eso yo digo, en materia de economía, ustedes los economistas quizás no han sabido explicarle a la población el por qué tantos préstamos y el por qué se toma prestado. Es normal que un país tome prestado, perfecto. Yo veo y escucho y leo que Estados Unidos tomó que si yo cuántos millones de préstamos en no sé qué entidad. Pero, y tú te preguntas, bueno, pero si Estados Unidos lo está haciendo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿O por qué nosotros tendríamos que no tomar préstamos? Entonces creo que los partidos políticos se han encargado de meternos ese miedo a nosotros en la cabeza de los préstamos, y que la deuda, que el hijo tuyo va a pagar tanto, decía cuánto. Y uno se asusta, uno como dominicano de pie uno se asusta y uno dice, bueno, pero uno está jodido aquí. Yo creo que algún día, eso sí, no sé si lo veré yo, tú supongo que sí, que eres más joven, pero esa madurez política donde la gente diga, no, sí, la deuda es mala a partir de que la utilicemos para estos fines. Pero yo creo que es buena si la usamos para estos fines.